Bueno, pues voy a empezar mi intervención en este curso. Bienvenidos a todos. Voy a hablaros sobre la astronomía infrarroja, en particular sobre la misión que he estado dirigiendo en los últimos años, la misión Herschel, que es una de las misiones de la Agencia Espacial Europea, con contribución de la NASA también. Y voy a contaros en una primera parte de la charla cómo se concibe y cómo se desarrolla una misión espacial como Herschel, los detalles en particular de las misiones que operan en el infrarrojo. Y luego dedicaré una buena parte también de la charla a contaros cuáles son los principales resultados que hemos obtenido con esta misión en los diferentes campos de la astronomía, que como veréis ha tenido un impacto realmente en prácticamente todos los ámbitos, desde la física del sistema solar al estudio de las galaxias más distantes y lejanas. Okay. Bueno, vamos a empezar recordando lo que es la luz infrarroja. Vosotros sabéis que nuestros ojos están adaptados a detectar únicamente un rango muy limitado del espectro electromagnético, que es el rango visible, por una razón obvia, y es que el Sol, nuestro Sol, emite fundamentalmente el pico de emisión corresponde a este dominio del espectro electromagnético, pero por supuesto hay otros rangos del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden ver. Para nosotros son invisibles, salvo que desarrollemos detectores que sean capaces de detectar la luz, que son fotones de diferente energía, en cada uno de estos otros rangos para los cuales nuestra visión no está adaptada. Cuando hablamos del infrarrojo, estamos hablando del rango de fotones de menor energía que los que podemos detectar en el rango visible y, bueno, pues en este rango de observaciones de fotones con esta longitud de onda, en particular y esta energía, podemos estudiar fenómenos físicos específicos que solo producen información en este rango y que son complementarios a la información que podemos obtener si tenemos detectores en otros rangos como rayos X, rayos gamma, microondas o radio. Luego veremos por qué, además, es interesante tener una misión en el espacio para detectar esta emisión infrarroja. El nombre de la misión no es una casualidad, lleva el nombre de Herschel en homenaje a Sir William Herschel, que hace aproximadamente unos 200 años descubrió por primera vez la luz infrarroja. Esto lo hizo con un experimento muy sencillo que consistía en colocar alrededor de la luz emitida pasada a través de un prisma, el espectro electromagnético. En la parte roja colocó unos termómetros y observó que más allá del rojo la temperatura aumentaba, con lo cual él interpretó esto como que había una energía y una luz que también existía, pero no era visible para nuestros ojos, y le llamó luz infrarroja. Esta es la razón por la que la misión Herschel adquirió este nombre, se le otorgó este nombre. Es una emisión que emiten realmente todos los cuerpos que están por encima del cero absoluto, la temperatura del cero absoluto, que son 273 grados bajo cero. Y prácticamente todo aquello que emite algo de calor emite en el infrarrojo, y en particular la longitud de onda asociada a los fotones infrarrojos corresponde a una longitud de entre 1 y 300 micras. Es lo que llamamos infrarrojo. Entre 300 micras y 1000 micras, que sería 1 milímetro de longitud de onda de los fotones, hablamos de ondas submilimétricas. Aquí veis toda la flotilla de misiones espaciales en las que la ESA ha estado o está actualmente involucrada, y podéis ver los diferentes rangos de energía, desde los rayos X y gamma hasta las ondas radio, y la posición de Herschel en este contexto.
Como veis, no es la única misión que la ESA ha desarrollado en este rango. Previamente, la misión ISO, Infrared Space Observatory, en sus iniciales, fue activa hace como unos 20 años y operaba también en el rango infrarrojo, pero un rango más cercano al visible. Herschel opera entre el rango infrarrojo y las ondas submilimétricas y es una misión que, como ya hemos comentado en la presentación, ya no es operacional, pero todavía tenemos todos los datos que se obtuvieron ingestados en los archivos que tenemos aquí en la ESA y disponibles para el público libremente. Herschel era, en su concepción, una misión considerada una de las 4 piedras angulares del programa de ciencia de la ESA, Horizon 2000, concebida en el año 1985. Y fijaros que esto es una constante en las misiones espaciales, y es que desde que se conciben y se diseñan y se aprueban hasta que se lanzan pueden pasar a veces más de 20 años, como es el caso de Herschel, 24 años. Lo cual involucra que a veces, lamentablemente, cuando lanzamos una misión espacial, va equipada con detectores que pueden incluso llegar a ser obsoletos, pero que han tenido que ser testados muy minuciosamente, y todo el proceso lleva tiempo y es, bueno, pues una de las digamos, dificultades que tenemos a la hora de desarrollar misiones espaciales, y es el tiempo que lleva desde concepción hasta el lanzamiento, y esto lo estamos intentando mejorar con el paso del tiempo y con la experiencia. Era una de las misiones fundamentales de la ESA en este programa, junto a XMM, una misión que se encarga de estudiar el universo en rayos X y sobre la que luego tendréis otra presentación. Rosetta, que es la misión de la que probablemente habéis oído hablar, que viajó hasta el cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, y desplegó una sonda que se posó en el satélite por primera vez en el cometa, perdón, en el núcleo del cometa, la sonda Philae. Y también otras 2 misiones de observación del Sol o del entorno de radiación alrededor de la Tierra, que son Cluster y SOHO. Con Herschel se intentaba cubrir este rango del infrarrojo y abriendo una nueva ventana al universo. Y esta misión, por sus características, está especialmente diseñada para estudiar los lugares más fríos y los más distantes del universo. En particular, los procesos de formación y evolución de galaxias, y también de formación de estrellas desde que son embriones de estrellas. La radiación infrarroja es interesante porque nos permite observar el universo con otros ojos y nos permite observar fenómenos físicos que de otro modo son imposibles de observar. En particular, el polvo que existe alrededor de las zonas de formación estelar y en el núcleo de las galaxias oculta muchas veces la luz de las estrellas en el dominio óptico, y por lo tanto, si observamos estas galaxias o estas zonas de formación estelar en el visible, pues no podemos ver nada. Mientras que si observamos en el infrarrojo, aquí tenéis el caso, por ejemplo, de la galaxia de Andrómeda observada en luz visible y en luz infrarroja, y como veis el aspecto es completamente distinto, y lo que nosotros queremos hacer con una misión como Herschel es entender por qué es distinto y cuáles son los fenómenos físicos que estamos observando y qué es lo que estamos observando cuando observamos en el infrarrojo. En general, lo que sabemos es que los objetos que más emiten en el infrarrojo son los más fríos, aquellos que se encuentran con temperaturas entre solo 5 y 50 grados Kelvin, que corresponden a temperaturas por debajo de los 220 grados bajo cero en la escala Celsius. Y en particular, Herschel observa estos objetos en el rango de longitud de onda entre 55 y 672 micras. Esta es otra imagen en la que podemos ver el diferente aspecto que tiene el cielo cuando lo observamos en luz visible frente al universo en luz infrarroja. Nosotros estamos acostumbrados a observar el cielo nocturno, las estrellas, que son realmente excepcionales en el universo, porque son puntos calientes del universo,
pero lo más general, lo común en el universo es que el gas y el polvo que lo rellenan está a temperaturas muy bajas. Por lo tanto, como veis, cuando observamos en el infrarrojo, observamos solo el gas y el polvo que está frío y prácticamente no se observa casi ninguna estrella. Las pocas que se observan, como podéis ver aquí, no son realmente estrellas calientes como el Sol o ya formadas y a temperaturas muy altas, sino que son embriones de estrellas, son los precursores de lo que más adelante serán las futuras estrellas que forman parte de los complejos de formación estelar en nuestra galaxia, por ejemplo, como aquí vemos en la constelación de Orión. ¿Por qué ir al espacio? Bueno, pues en el caso de cada una de las bandas electromagnéticas es por diferentes motivos, pero siempre hay un motivo para ir al espacio. En el rango visible, a pesar de que la radiación nos llega hasta el suelo, y de hecho tenemos telescopios en Tierra muy potentes que nos permiten analizar el universo con todo lujo de detalle, pero tenemos digamos, la molestia de la perturbación que produce la atmósfera. Tenemos que los gases de la atmósfera, digamos que producen una imagen borrosa de todos los objetos que se encuentran en el cielo, y si nos queremos librar de esta imagen borrosa y obtener imágenes más nítidas de lo que se encuentra allá afuera en el rango visible, necesitamos colocar telescopios en órbita para tener esta nitidez que desde la Tierra no podemos tener. Y ahí tenemos, por ejemplo, el famoso telescopio espacial Hubble, con sus famosas imágenes, con todo lujo de detalle, de magnífica resolución espacial y colorido. Y luego, si en otros rangos tenemos otros motivos. Por ejemplo, en los rayos X o rayos gamma, el motivo fundamental es que estos rayos, para nuestro beneficio de salud, no llegan hasta la superficie, sino que la atmósfera los bloquea y, por lo tanto, estamos ciegos a este tipo de radiación, salvo que enviemos un satélite con un telescopio a bordo fuera de nuestra atmósfera. En el caso de las ondas de radio, este no es un problema. En radio podemos detectar la emisión que viene de los objetos astronómicos, incluso en Tierra, sin gran problema. Y en el caso de la radiación infrarroja, lo que tenemos es que, precisamente porque existe la atmósfera y porque hay un alto contenido en vapor de agua en la atmósfera, esta radiación infrarroja es muy fácilmente absorbida por este vapor de agua, y por eso desde la Tierra, si queremos observar en el infrarrojo, se puede con dificultad, pero tenemos que colocar los telescopios en lugares muy elevados y muy secos. Es por eso que muchos de los detectores infrarrojos que están en los telescopios de Tierra están en Hawái, en Canarias o en Chile, que son territorios con estas características. Pero si realmente queremos liberarnos de la contaminación que supone para la detección de radiación infrarroja la presencia de agua en la atmósfera, tenemos que acceder al espacio. No es Herschel la primera misión que se ha lanzado al espacio con capacidad de observar en el infrarrojo. Digamos, el precursor de todo este astronomía infrarroja espacial fue un satélite llamado IRAS, Infrared Astronomical Survey, que hizo un mapeado de todas las fuentes infrarrojas en el cielo hace ya más de 35 años, con un telescopio muy pequeñito de solo 57 centímetros de diámetro, al cual luego le sucedió el Observatorio Espacial Infrarrojo, lanzado por la Agencia Espacial Europea, con colaboración con NASA y con JAXA, la Agencia Espacial Americana y Japonesa, respectivamente, pero era también un telescopio muy pequeño, 60 centímetros, estuvo operativo durante solo 3 años, del 95 al 98, y era un telescopio tipo observatorio, es decir, podía apuntar a determinadas fuentes en el cielo y obtener información en el rango infrarrojo por primera vez. A este le sucedieron otras misiones como Spitzer de la NASA, Akari de JAXA y otras misiones más pequeñas que se encargaron de determinar información o de obtener información en rangos muy estrechos y alrededor de ciertas líneas de emisión de moléculas como el agua, por ejemplo, que no tenían la capacidad como Herschel de observar en un rango amplio y a longitudes de onda más largas y sobre todo con la capacidad de un telescopio mucho más grande. Fijaros que en todos estos casos, si veis, tenéis que la duración de la misión es 3 años, 5 años, 3 años. Esto es, ahora lo veremos,
porque los detectores infrarrojos necesitan estar enfriados a temperaturas muy bajas, más bajas que aquello que quieren detectar. Y eso exige la utilización de un depósito de un material refrigerante que los mantiene a esa temperatura, pero que cuando ese material refrigerante se acaba, la misión acaba. Los detectores se vuelven ciegos y, por lo tanto, no es como otras misiones que pueden permanecer en el espacio operando durante décadas. No es el caso de las misiones infrarrojas, lamentablemente. En el caso de Herschel, una de su peculiaridad principal es el gran espejo primario. Son 3,5 metros de diámetro, que sobrepasa con creces el tamaño del telescopio espacial Hubble. Además, siempre en una misión espacial pretendemos que la carga útil que ponemos en órbita sea lo más ligera posible. Y una novedad tecnológica de la misión Herschel es que el telescopio, el espejo, estaba construido con una base de carburo de silicio, un material novedoso en aquel momento, y formado por pétalos soldados a altas temperaturas. En total solo pesaba 320 kilos, lo cual es realmente una cantidad muy pequeña para sus dimensiones. Y todavía hoy es Herschel el telescopio con el espejo primario más grande jamás lanzado al espacio. Solo será superado, bueno, aquí tenéis una imagen para que veáis cómo es de grande el espejo de Herschel en comparación con una persona. Esta es una imagen tomada durante los ensayos en tierra en STEC, otro de los establecimientos de la Agencia Espacial Europea en Holanda, donde se determinan las propiedades y se verifica que el satélite está listo para ser enviado al espacio. Si comparamos el tamaño del espejo de Herschel con el de Hubble, vemos que es considerablemente más grande, pero por supuesto dentro de poco, esperamos, será ampliamente superado por el telescopio espacial James Webb. Y aquí podéis ver el dominio de observación en longitud de onda de Herschel comparado con el de Hubble y James Webb. Como veis, no hay solapamiento y, por lo tanto, generalmente, cuando utilizamos diferentes telescopios, lo que obtenemos es información complementaria, en un caso con respecto al otro. Y generalmente es conveniente observar los cuerpos astronómicos en diferentes longitudes de onda para tener una visión completa de la física que ahí está sucediendo. El satélite en sí era, como podéis ver, básicamente un termo gigante. Dentro de este termo, digamos, de este volumen que veis aquí, lo que había era 2.300 litros de helio líquido superfluido, refrigerando en todo momento a los instrumentos colocados en la parte superior de este termo. Todo ello protegido de la radiación del sol por un escudo y, además, parte de ese escudo con unos paneles solares que son los que proporcionan la energía que necesita todo el sistema eléctrico y de detectores y también de comunicación con tierra para funcionar. El telescopio en sí, digamos que iba simplemente protegido de la luz del sol, y eso lo que hace es que a la distancia a la que se encontraba en su órbita, luego veremos cuál es esa órbita del Sol, la temperatura de la superficie del espejo primario fuera de alrededor de unos 70 grados Kelvin, más o menos 150 grados bajo cero, sin necesidad de tener un enfriado activo, es simplemente enfriado pasivo, digamos. Normalmente un satélite lleva el telescopio, los detectores, que forman parte de lo que llamamos el módulo de carga útil, el criostato más los detectores, y luego la parte de abajo es lo que se denomina el módulo de servicio, donde va toda la electrónica y las componentes más calientes, donde va el hardware de comunicaciones con tierra, el software de control de apuntado, el manejo de datos, etc. Los instrumentos científicos que iban a bordo de Herschel eran 3, con diversos cometidos y especializaciones. En el caso de HiFi, era un detector utilizando tecnología heterodina, que no voy a entrar aquí ahora a explicar, pero si alguien quiere saber más puede preguntar, y que operaba en el rango de 157 a 625 micras. Básicamente es un espectrógrafo que es capaz de detectar con muy alta resolución la emisión, resolución espectral,
la emisión que viene de los cuerpos astronómicos. Esta alta resolución espectral lo que permite es el estudio por efecto Doppler de la dinámica de las nubes de gas y polvo que se observaban, por ejemplo, permitiendo detectar movimientos de solamente centenares de metros por segundo en el entorno de una nube molecular, por ejemplo. Y fue desarrollado por un consorcio de instituciones liderada por SRON, que es el Centro de Tecnología Espacial en Holanda, en Groningen en particular. PAX, otro de los instrumentos a bordo, era a la vez una cámara y un espectrógrafo. En el modo cámara podía observar en 3 longitudes de onda, 75, 110 y 150 micras, y en el modo de espectro obtenía espectros también en un rango entre 55 y 200 micras, pero a menor resolución espacial que HiFi. Pero, sin embargo, por tener peor resolución espacial, podía detectar objetos más débiles. De hecho, podía detectar las galaxias jóvenes más lejanas y también las nubes de gas a partir de las cuales se forman las estrellas. Y en este caso, el consorcio estaba liderado por el Max Planck Institute en Garching, en Alemania. Finalmente, Spire, también con capacidad de hacer imagen y espectroscopía, observaba en un rango de longitud de onda más larga, es decir, fotones menos energéticos en este rango, 194 a 672 micras, y estaba diseñado para realmente estudiar la historia de la formación estelar del universo, detectar las galaxias más lejanas, como vamos a ver luego, y hacer imágenes en 3 bandas, en este caso 250, 350 y 500 micras, y el consorcio estaba liderado por la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. Esta es la imagen de los 3 instrumentos, 1, 2 y 3, en la parte de arriba del termo que habéis visto antes, en la mesa óptica de ensayo en STEC. Y como veis son instrumentos súper complejos, súper complicados, con un montón de cables. Todo esto, por supuesto, tiene que ser verificado una y otra vez hasta que se comprueba que toda la carga útil, todos los detectores e instrumentación están listos para el lanzamiento. El lanzamiento, que se produjo el 14 de mayo de 2009, y a diferencia de otras misiones espaciales, como luego veréis, que la órbita es una órbita alrededor de la Tierra, en este caso la novedad para la Agencia Espacial Europea, al menos, era que la posición orbital de Herschel, que fue lanzado conjuntamente con otra misión llamada Planck, que la vemos aquí en la parte superior del Ariane 5, aquí está Herschel y debajo Planck, pues era una apuesta muy fuerte por parte de la Agencia Espacial Europea, era un 2 por 1. O salían 2 misiones espaciales bien o salían las 2 mal, lo cual pues traía bastante preocupación a la dirección de la Agencia Espacial Europea y a toda la comunidad científica, por supuesto. La posición de la órbita de Herschel es alrededor de lo que se llama el punto de Lagrange 2, que es el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra, y está situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, pero en la dirección opuesta al Sol. Y ahora veremos las ventajas de esto. Aquí tenéis, pocos días antes del lanzamiento, la integración de Herschel y de Planck. Aquí está Planck debajo de esta cápsula negra y Herschel situado encima. Y aquí es el momento en el que la cofia del Ariane 5 es colocada cubriendo ambos telescopios. Y en un momento dado, el 14 de mayo a las 3:12 de la tarde, pues se produjo el lanzamiento. A ver si consigo enlazar aquí con el vídeo. Recuerdo este momento como un momento bastante tenso aquí en ESAC, observándolo junto con mis colegas y viendo a ver si íbamos a tener trabajo en los próximos años o no. Bueno, spoiler, salió todo bien. Y por supuesto tuvimos una misión lista para proporcionar datos científicos durante los siguientes casi 4 años, tiempo que, como os decía antes, el helio líquido que iba a bordo
pues estuvo dispuesto y disponible hasta agotarlo para refrigerar los detectores. Bueno, pues el viaje a L2 duró unas semanas y una vez allí, salir de aquí. Something we don't see every day. We hope you enjoyed that. We'll have some replays at the end of the broadcast and you can see it again. 770 tons. Bueno, mientras que está el vídeo, puedo ir explicando. Estáis escuchando el sonido del momento de lanzamiento. Esta es una cámara que iba a bordo de Herschel que grabó el momento en el que se separaba Planck de Herschel. Aquí veis la cápsula negra que veis antes. Al fondo se ve la superficie de la Tierra y finalmente pues tenemos misión. El punto de Lagrange L2, ¿por qué enviar una misión a ese punto? Bueno, pues porque de este modo una misión infrarroja tiene que estar, digamos, sometida a la menor radiación posible y la Tierra y la Luna tienen su propia radiación, tienen también el campo magnético alrededor de la Tierra y además, situados en este punto L2, que está alejado de la Tierra 1,5 millones de kilómetros, tenemos en la misma dirección la Tierra, la Luna y el Sol, con lo cual nos quitamos 3 compañeros molestos para las observaciones infrarrojas de una tacada. Esta es una representación del momento de lanzamiento. Aquí veis la Tierra y la Luna, el Sol y las órbitas amplias alrededor de L2 que Herschel y Planck desarrollaron a lo largo de su vida operacional. Esta es otra forma de verlo, de perfil, la Luna y la Tierra, y estas son las órbitas que describen Herschel y Planck, y esto es una visión desde el otro ángulo, donde se ve el sistema Tierra-Luna al fondo. Bueno, todo esto, para que una misión salga bien, tiene que ser el producto, como siempre, de la interacción humana y de la colaboración entre equipos. Y aquí podéis ver la cantidad de diferentes instituciones, industrias, universidades que se pusieron de acuerdo para desarrollar esta misión. Pero no es nada especial. Todas las misiones espaciales de la ESA o de cualquier otra agencia espacial son la consecuencia de la colaboración entre seres humanos de diferentes nacionalidades, creencias, religiones, y eso siempre es algo a tener muy en cuenta porque es un espíritu que es el que realmente permite y favorece la realización de proyectos científicos. Desde aquí, ¿qué se hacía desde desde SAC con respecto a la misión? Bueno, pues el centro de operaciones de la misión estaba situado, como para todas las misiones de la Agencia Espacial Europea, en Alemania, en Darmstadt, en lo que llamamos el Mission Operations Center. Y era el responsable de operar diariamente, de chequear el buen estado y la seguridad del satélite. Pero claro, allí le llegan la información procedente de antenas de seguimiento. En el caso de las misiones que se sitúan en L2, tan distantes de la Tierra, necesitamos antenas relativamente grandes, antenas de 35 metros de diámetro, como las que tenemos en la red de la Agencia Espacial Europea en New Norcia y en Cebreros, en la época en la que Herschel estaba operativo, y ahora tenemos otra más en Malargüe, en Argentina, precisamente, que colabora con todas las misiones y la recepción de datos de satélites de la ESA que se sitúan en órbitas que están a distancias de millones de kilómetros, no de miles de kilómetros. Para las que se encuentran en órbita terrestre no hace falta antenas tan grandes. Luego, los centros de control de los instrumentos monitorizaban y optimizaban la calibración de los instrumentos, estos consorcios que antes os he dicho para PAX, Spire y HiFi, los 2 instrumentos a bordo de Herschel. Y aquí teníamos lo que llamamos el Centro de Operaciones Científicas. Es un centro que en el máximo esplendor y máxima actividad llegó a tener hasta 45 personas trabajando aquí, todos dedicados exclusivamente a la misión Herschel. Es más o menos el tamaño típico del grupo de operaciones científicas que una misión de la entidad de Herschel tiene, típicamente. También se decidía aquí lo que llamamos Mission Planning, que es la agenda de trabajo diario de Herschel durante los 3 años y medio largos de operaciones científicas rutinarias que comenzaron después de unos meses iniciales de pruebas y verificaciones.
Aquí es también donde se procesaban los datos científicos y donde se distribuían a través del archivo, así como toda la documentación relativa al comportamiento en órbita del satélite y de los instrumentos a bordo, y actuábamos de interfaz único con la comunidad científica. Aquí teníamos un helpdesk, un puesto de atención al cliente, donde la gente preguntaba y nosotros respondíamos a todas las preguntas técnicas y científicas que eran necesarias. También nos encargábamos de organizar el comité de asignación de tiempos, porque para tener tiempo en una facilidad de esta entidad hace falta que un sistema de expertos independientes evalúen las propuestas de observación y determinen cuáles son las más novedosas y relevantes para dar tiempo prioritario de observación a esas propuestas. Y vamos con la ciencia. La ciencia, como digo, para una misión que observa en el infrarrojo, los tres principales pilares o cuatro principales pilares de la ciencia que se hacía con Herschel era estudiar la formación de galaxias en el universo temprano y su evolución posterior, investigar cómo se forman las estrellas y cómo interaccionan con el medio interestelar y observar la composición química de atmósferas y superficies de objetos del sistema solar, como cometas, planetas y satélites, y en general examinar la química molecular del universo, porque las moléculas tienen la propiedad de que sus transiciones emiten fundamentalmente en el rango infrarrojo, el rango al que Herschel podía acceder preferencialmente. Entonces, si vamos desde lo más lejano hasta lo más cercano, y hablamos de la formación estelar en los últimos 10 a 12.000 millones de años, yo creo que esta, que fue una de las primeras imágenes que se obtuvieron con Herschel de dos galaxias cercanas, Messier 66 y Messier 74, fueron ya indicadoras de que estábamos ante una misión que iba a romper, digamos, y a estar en el frente de avance de la ciencia en el rango infrarrojo. Fijaros que esta es la emisión infrarroja de estas dos galaxias y todo lo que veis aquí alrededor no es ruido. Cada una de esas motas rojas es, cada una de ellas, otra galaxia lejana situada a miles de millones de años luz, cada uno de estos puntos conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, como nuestro Sol. De hecho, si observamos un campo cualquiera en el cielo y un campo que no esté dominado por el gas y polvo de nuestra Vía Láctea, lo que vemos es esto. Estos son los tres colores de Spire, los detectores de Spire, y esto era un programa para identificar galaxias lejanas, y por primera vez Herschel fue capaz de resolver lo que hasta entonces era una especie de ruido de fondo, que se llamaba el fondo cósmico de infrarrojo, y verificó que ese ruido de fondo eran miles de millones de galaxias individuales situadas a distancias para las que la luz que nos llegaba a nosotros es la luz de cuando el universo solamente tenía una décima parte de la edad que tiene ahora, cuando solamente era 1.000 millones de años de edad frente a los 13.800 millones de años de edad que ahora el universo tiene. En comparación, he puesto aquí una cajita donde se ve lo que se podía observar con un telescopio en tierra en este rango durante durante más de 100 horas de observación. Se pueden detectar entre 10 a 20 fuentes individuales, solo las más brillantes. Bueno, pues esto con una exposición de solamente unas horas podíamos detectar miles y miles de galaxias e individualizar cada una de ellas y estudiar cada una de ellas cuáles son sus colores. Y como vemos aquí, esto es otro campo, por ejemplo. Igualmente, aquí lo que veis, cada uno de estos puntos son galaxias individuales situadas a miles de millones de años luz. Y después de hacer una de estas observaciones, si seleccionamos de entre estas galaxias aquellas más brillantes y nos vamos a un telescopio en Hawái en tierra y tomamos espectros, podemos ver en el óptico, en el dominio visible, como podéis ver aquí, que la mayor parte de ellas muestran un incremento de luminosidad. Aquí lo veis muy claramente. Esa luz que vemos a esa longitud de onda determinada viene de hidrógeno ionizado, es la línea de emisión de H-alfa. Y lo que nos dice es cuánta es la cantidad de estrellas jóvenes que se están formando en esa galaxia. Y además, su posición
Su desplazamiento al rojo, por efecto Doppler, nos indica cuál es también la distancia a la que esa galaxia se encuentra. Bueno, pues si tomamos la intensidad de esta línea como un indicador de la cantidad de formación estelar que se está produciendo en esa galaxia y vemos a qué distancia se encuentra cada una de estas galaxias, llegamos a una gráfica como esta es la imagen, y podemos colocar, dependiendo de la distancia, cuánto es la tasa de formación estelar en cada momento de la historia del universo. Y lo que se detectó con Herschel, y este es un resultado muy importante, es que esa tasa de formación estelar era entre 10 y 100 veces mayor al principio de la evolución del universo comparado con hoy en día. Es decir, hoy estamos en un universo prácticamente muy poco activo. Hay muy poca formación estelar comparado con lo que había en las épocas primigenias y en las galaxias que podemos observar con Herschel. Vamos a cambiar de área de investigación y ahora nos vamos a centrar en la formación de estrellas. Aquí también Herschel tiene una contribución muy importante, como os decía antes. Esto es la zona de formación estelar de Orión y fijaros lo intrincado y complejo de la estructura del gas y el polvo que podemos observar en el infrarrojo. Esto, si lo observáramos en el óptico, estaría cuajado de estrellas, pero las estrellas aquí no las vemos, no emiten en el infrarrojo, emiten muy poco. La emisión está dominada por el gas frío, muy frío, a solamente unos pocos decenas de grados Kelvin, y hay una serie de características que también podemos ver aquí en esta otra imagen. Esto es en la constelación de Cygnus, y podéis ver que en muchos casos se ven, bueno, burbujas, se ven como filamentos que están moteados con concentraciones luminosas. Aquí podéis ver otra. Estos filamentos, gracias a Herschel, nos ha permitido estudiar que precisamente la formación de estrellas tiene lugar a lo largo, preferencialmente, a lo largo de estos filamentos. Lo que sucede es que como consecuencia de la combinación de la atracción gravitatoria, de la fuerza de la gravedad y de los campos magnéticos que confinan estos filamentos, eso favorece la aglomeración de material, de masa de gas en puntos concretos, muchas veces es en la confluencia de varios de estos filamentos, y eso favorece la formación de estrellas a lo largo de estas estructuras. Luego, algunas de las estrellas más masivas explotan, y explotan como supernovas, y son las que generan estas burbujas que vemos aquí, que a su vez, aquí vemos también otra, lo que sucede es que cuando el viento de estas estrellas jóvenes se desplaza a altas velocidades, empuja y acumula también el gas, y lo que hace es que permite la generación de nuevas estrellas que ya no están formadas con el mismo tipo de material que inicialmente, sino que están enriquecidas por materiales, por nuevos elementos químicos que se han formado en la primera generación de estrellas. Y eso permite que nuestra galaxia evolucione químicamente y que las nuevas generaciones de estrellas sean cada vez con un contenido que llamamos metálico, de elementos pesados, cada vez mayor. Aquí tenemos otra imagen de otra zona de la Vía Láctea, donde podemos ver estos filamentos característicos con sus nódulos donde se están formando embriones de nuevas estrellas, y también otras burbujas, como veis aquí, que dejan espacios vacíos, pero a su vez generan nuevas estrellas en los confines de estas burbujas. No siempre los filamentos son capaces de formar nuevas estrellas. Con Herschel hemos determinado que cuando estos filamentos están por debajo de una determinada masa crítica, esos filamentos, digamos, son estériles, no forman nuevas estrellas. Entonces ahora podemos controlar cuándo sí y cuándo no se forman nuevas estrellas dependiendo de la densidad del gas del filamento. Esta, por ejemplo, es una zona en la constelación de la estrella polar, de la Osa Polar, donde hay muy poca formación de estrellas. Sin embargo, podemos ver toda la estructura del gas y el polvo en la zona. Con Herschel uno de los programas principales ha consistido en mapear toda nuestra Vía Láctea, toda entera, desde una punta a otra, y estudiar
el gas y el polvo a partir del cual se forman las estrellas en el plano de la Vía Láctea. Nuevamente aquí, si veis las diferentes zonas, podéis ver estos filamentos, los nódulos, las burbujas y, bueno, por supuesto, esto abre la posibilidad de hacer un estudio individual de cada uno de ellos que será realizado posiblemente por el Telescopio Espacial James Webb y otras misiones futuras. También con HiFi os decía que se puede obtener el espectro de las moléculas que están en el medio interestelar. Esto es un espectro tomado del gas que se encuentra en la constelación de Orión. Y fijaros que lo que ha encontrado Herschel es que las moléculas que nos encontramos, algunas de ellas son bastante complejas. Tenemos dióxido de sulfuro, tenemos ácido cianhídrico, metanol, mucha agua por todas partes, también en el medio interestelar. Aquí tenéis varias líneas de agua. Tenemos monóxido de carbono. Es decir, hay una complejidad química extraordinaria en el medio interestelar. Algunas de las moléculas que hemos detectado son moléculas prebióticas, es decir, que el medio interestelar es un caldo de cultivo a partir del cual se forman las moléculas que más tarde darán lugar a la evolución de la vida si ocasionalmente acaban depositadas en la superficie de un planeta con las condiciones de habitabilidad determinadas que lo favorecen, como la Tierra. También hemos hecho avances en evolución estelar. Aquí tenemos, por ejemplo, una estrella supergigante interaccionando con el medio interestelar. Esto es una onda de choque y podemos ver aquí el efecto de la estrella moviéndose a lo largo de un medio que está ocupado por gas. Y también podemos encontrar estrellas moribundas que, como tales, lo que hacen es eyectar el material que formaba inicialmente la atmósfera. Este material se enfría al estar expandiéndose y una vez frío lo podemos detectar. Podemos detectar los cadáveres estelares, yo le llamo CSI el universo, porque podemos encontrar cuando los cadáveres están todavía un poquito calientes y determinar cuándo fue la fecha y el modo en el que la estrella murió. Y esto permite el avance también en el conocimiento de cómo acaba la vida de las estrellas. Estos son varios ejemplos de eyecciones de estrellas en la fase ya de cuando se encuentran al final de sus días. Es lo que llamamos nebulosas planetarias y así es como se observan en el infrarrojo con Herschel. También podemos estudiar la composición química de estas envolturas y ahí vemos también que podemos, dependiendo del tipo de molécula que se observe, hay casos en los que observamos moléculas ricas en oxígeno, como silicatos, o hay veces que óxidos de silicio, me refiero, o veces que observamos composiciones químicas dominadas por el carbono. Y eso nos habla también de cómo han sido las reacciones nucleares y la vida previa en la secuencia principal de las estrellas antes de morir. Luego, muy importante, el agua, como decíamos. Agua, lo hemos encontrado en todas partes. Fijaros que la Tierra no es un sitio especialmente acuoso. Si lo ponemos en perspectiva, esta es toda la cantidad de agua de los océanos en comparación con la superficie sólida y podemos ver que no hay tanta agua en la Tierra. Algunos científicos arguyen que el agua que tenemos en la Tierra es agua que ha venido del espacio y ha venido a través de colisiones con cometas, asteroides y otros cuerpos. Y para estudiar esto, lo que intentamos hacer con Herschel es determinar dónde hay agua y en qué condiciones se forma y cuánto tiempo podemos detectarla hasta que desaparece o se almacena en forma de granos de hielo. Bueno, hemos visto que hay agua en estrellas antes de nacer. Hemos visto que hay agua en forma de hielo, pero también en forma de vapor de agua, hasta 2000 océanos terrestres en esta zona en particular de formación estelar en Tauro. También detectamos agua en los discos circumestelares a partir del cual se forman las estrellas, los protosistemas planetarios. También lo hemos observado en cometas. Esto es, por ejemplo, una línea de agua detectada en un cometa por HiFi. Podéis ver que fácilmente se detecta y también podemos ver cómo la intensidad de esa emisión de agua aumenta o disminuye dependiendo de la posición en la órbita del cometa. Cuando está más cerca del Sol se produce la evaporación del agua y la línea aumenta. Entonces podemos ver cómo se produce ese desprendimiento de ciertas moléculas, entre ellas el agua,
dependiendo de la posición del cometa en su órbita. Interesantemente, para determinar si el agua que tenemos en la Tierra ha venido de cometas, lo que podemos hacer es utilizar una propiedad que es la proporción de deuterio frente a hidrógeno. El deuterio es un átomo de hidrógeno, pero que tiene un neutrón más. Y eso hace que le llamemos agua pesada, en terminología más de la calle. La proporción entre deuterio e hidrógeno en la molécula de H2O es diferente en la Tierra con respecto a otros planetas, como podéis ver aquí, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Sin embargo, nosotros hemos encontrado con Herschel que en algún caso al menos, en el cometa Halley 2 en particular, la proporción es exactamente la misma que la de la Tierra. Por lo tanto, no podemos descartar que al menos parte del agua que tenemos en la Tierra hoy en día haya venido de un origen exterior por impacto de asteroides o cometas. También Herschel detectó agua en el planeta enano Ceres antes de que lo verificara la sonda de la NASA Dawn, que orbitó alrededor de Ceres y pudo confirmar este resultado. Nosotros lo hicimos antes. Y hemos estudiado multitud de objetos transneptunianos pequeños, de diferentes tamaños. Aquí el color representa lo que llamamos el albedo, la reflectividad de la luz solar. Y sabemos que diferentes albedos implican diferente composición química. Es curioso que vemos que los cuerpos más voluminosos tienen en general un albedo mayor y por lo tanto probablemente un contenido en agua mayor que los más pequeñitos, que son probablemente más rocosos. Otro de los resultados obtenidos con Herschel. Discos circumestelares para descubrir otros sistemas planetarios. Esta es una imagen obtenida con Herschel de la estrella Fomalhaut, que es una estrella muy cercana, a solo unos pocos años luz. Y este disco que veis aquí, si hacemos los cálculos, justamente se encuentra a la misma distancia que la nube de Oort, de donde se cree que vienen los cometas en nuestro sistema solar. Es decir, que probablemente todas las estrellas tienen el equivalente a nuestra nube de Oort, de donde surgen los cometas que ocasionalmente caen hacia el interior de nuestro sistema solar. En general, tenemos una nueva visión de nuestro universo. Aquí voy a terminar simplemente mostrando varias imágenes pues muy conseguidas artísticamente en las que se muestran pues, algunos detalles de estas burbujas que se encuentran en nuestra galaxia. Veis aquí columnas de gas y polvo, lugares donde probablemente una supernova o varias explosiones de supernova han tenido lugar y han acumulado el material en los bordes, a partir de los cuales se han formado nuevas generaciones de estrellas. Repito, el universo que vemos en el infrarrojo es muy diferente del que vemos en el óptico. Esta es la emisión infrarroja de una zona donde se ha formado una región de estrellas masivas que ha generado una burbuja y un filamento en detalle. Si observamos esta misma zona del cielo en el óptico, esto es lo que observamos. Fijaros que es casi como complementaria la imagen. Todas las zonas oscuras que se ven aquí son las zonas brillantes que se ven en el infrarrojo. Tenemos, por lo tanto, una visión nueva del universo. Y aquí tenemos algunos de los objetos que son populares, conocidos en el óptico, como la nebulosa cabeza de caballo, y aquí la vemos en emisión, en lugar de como una nube oscura. Para aquellos que sois aficionados a la astrofotografía os resultará familiar. Y aquí, por ejemplo, los pilares de la creación observados con Herschel. Nuevamente, las nubes de polvo aquí son nubes emitiendo, porque son nubes frías de gas y polvo que se detectan muy bien en el infrarrojo. También en el centro de la galaxia hemos detectado estructuras, esto parece como una especie de loop, de símbolo de infinito, alrededor del centro de la galaxia, que podría estar indicando fenómenos dinámicos asociados con el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Estos son, por ejemplo, las nubes de la nube de Magallanes en el hemisferio sur. Los que escucháis desde el planetario estaréis acostumbrados a ver la imagen en el óptico. Bueno, pues esto es cómo se ve la nube de Magallanes en el infrarrojo. Y hay montones de zonas de formación estelar, en general asociados a la zona de Carina y las galaxias cercanas. Aquí las vemos en el óptico y esto es como se les ve en el infrarrojo. Aquí lo que estamos viendo, en azul tenemos la emisión en rayos X, en rojo tenemos la emisión en el infrarrojo detectada por Herschel. Y lo que traza la emisión en el infrarrojo es justamente las zonas donde se están formando nuevas generaciones de estrellas. Y podéis ver lo diferente que es cuando vamos
de una emisión a otra. Fijaros que la estrella la galaxia M32 satélite es una galaxia vieja que casi no tiene formación estelar y cuando lo observamos en el infrarrojo prácticamente desaparece. Bueno, pues esto es otro ejemplo de galaxia en el infrarrojo, en el óptico. Cada pequeño punto aquí es una zona donde se están formando nuevas generaciones de estrellas. Quiero terminar con, otra vez, volviendo a la imagen de la multitud de galaxias que se observan en el fondo cósmico del infrarrojo, para que nos hagamos idea de la cantidad de información que podemos observar sobre nuevos objetos en este rango y también dando las gracias a toda la gente que ha contribuido a que este proyecto fuera una realidad, que al final, sin ellos, nada sería posible. Y con esto termino.